Bueno, pues esto es lo que a mí me pareció realmente marca un antes y después en mi vida, porque yo he sido siempre muy copión y a mí esto me ayudó. Y empecé a trabajar desde el año 75, justo cuando empezaba a estudiar psiquiatría y psicoanálisis, psicoterapia, empecé a pensar en qué es lo que hacían mis maestros, porque yo quería copiar lo que hacían mis maestros. ¿Por qué? Porque a mí me parecía algunas veces, cuando yo veía a alguno de mis maestros, no demasiados, de verdad, pero cuando veía alguno, lo que me parecía en ocasiones es que hacían magia. Esta gente lo que hace es magia. ¿Por qué dice esto ahora? ¿Y por qué no lo dice? ¿Y por qué hace esto ahora? ¿Y por qué no hace esta otra cosa? No están haciendo magia. Y lo que me ofrecieron estos autores es la posibilidad de buscar una estructura a la magia. Y eso es lo que os estoy sugiriendo. Existe esa estructura. Existe. Lo que ocurre es que hasta hace muy poco tiempo nadie se ha molestado o nadie ha querido buscar la estructura de la magia, ¿no? La estructura, para saber qué es lo que hacen los magos. Luego nos encontramos, claro, que todos los magos, los grandes magos de la historia, los grandes magos de los medios de comunicación, tienen truco, todos tienen truco, todos tienen una estructura. Pues esto es lo que también os propongo, ¿no? Que le encontremos el truco a la magia. ¿Qué hacen los magos de la terapia? Es que es algo inalcanzable, yo nunca voy a poder ser. Sí que vas a poder ser. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Estudiar la estructura de la magia. O sea, estudiarte los trucos, copiarlos directamente. Esta lectura para mí fue un antes y un después, no tanto por el libro, no os estoy recomendando el libro, que quede claro, no estoy recomendando el libro, estoy recomendando lo que hicieron ellos, mirar a los magos, copiar a los magos, y luego me encantó el título, la estructura de la magia, ¿no? Como dice Galán, para ser un superloquero no hay que ajustarse a protocolos de tratamiento específicos. Lo que hay que hacer es añadir un modelo, una serie de prácticas concretas que generen el ciclo de excelencia. Quedaos con este dato, el ciclo de la excelencia. Vamos a ver cuál es tu línea base de efectividad. Comprométete en una práctica deliberada y obtén retroalimentación. La práctica deliberada, el concepto de determina tu línea base de efectividad. Primero, esto es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a comprometernos con una práctica deliberada, veremos lo que es la práctica deliberada, cómo podemos organizar. Nuestra práctica deliberada sería el equivalente en terminología contemporánea a la estructura de la magia, y algo que tampoco nos han enseñado en la facultad y que no hemos querido hacer por diferentes motivos, que es obtener retroalimentación. Entonces vamos realmente a preguntar a nuestros pacientes, vamos a ver qué es lo que nuestros pacientes nos dicen de nuestra actividad, ¿no? Según Barkham, entre todos los profesionales de la salud que ellos investigaron en 2017, estos super shrinks suponen solo el 15 o el 20% de la muestra. Entonces, la mayoría de los profesionales de la psicoterapia estarían dentro de. Ellos hicieron 3 grandes grupos en lo que se refiere a los resultados. Profesionales que obtenían unos resultados muy por encima de la media, profesionales que obtenían resultados en la media y profesionales que obtenían unos resultados por debajo de la media. Bueno, pues los que obtenían los resultados por encima de la media, los super shrinks, solamente eran el 15 o el 20% de los, en diferentes estudios que hicieron, de los profesionales que estudiaron. Sin embargo, los resultados eran un 50% superior al de otros clínicos, ¿no? Algunos otros autores, como Brown o Lambert, estimaron que no eran 2 veces más, sino hasta 3 veces más eficaces que los otros. Aquí tenéis también la referencia de este trabajo. Los super shrinks, entonces, estamos hablando de profesionales con unas características particulares que obtienen mayores tasas de mejoría, menores tasas de abandono, menores tasas de deterioro, en lo que hemos dicho antes que hay pacientes que empeoran, menor número de sesiones para conseguir cambios y algo que también me parece muy importante, tal y como estamos viendo cómo avanzamos, menor tasa de burnout profesional. Es un problema importante en la práctica de la medicina, de la psicología en general, de la clínica en general, es el burnout. Los profesionales están quemados. Y muchos profesionales están quemados precisamente porque no obtienen los resultados que les gustaría obtener. Supone una fractura narcisista muy importante que les quema racionalmente, que nos quemaría, ¿no? Wampold, Baldwin, entre otros muchos, estudiaron entonces las variables. Bueno, vamos a ver qué variables pueden influir en esto de los super shrinks. La experiencia. Pues no, fijaos, depende. La experiencia, siempre se ha dicho, hombre, es que esta persona tiene mucha experiencia, la experiencia es un refrán que yo he escuchado cuando era chiquitín, ¿no? La experiencia es la madre de la ciencia o algo así se decía. Bueno, pues no, depende.
La experiencia depende de cómo se aproveche. Depende de cómo se aproveche la experiencia, la práctica clínica bien aprovechada, ¿no? La tendencia media, sin embargo, lo que la mayor parte de los autores plantean es que la tendencia media es un ligero empeoramiento en nuestros resultados con el paso del tiempo. Entonces, cuantos vamos siendo mayores y sobre todo a partir de una cierta edad, los resultados empeoran. Solo la experiencia no es una variable suficiente. Esto es una muy buena noticia para quienes sois más jóvenes, ¿no? La experiencia solo no sirve, no es una variable que define a un super swing. La edad y el género tampoco resulta una variable relevante. Las habilidades interpersonales, sin embargo, sí, y sobre todo depende mucho de si la evalúa el paciente. Si las evalúa el terapeuta, hay un sesgo muy curioso, muy interesante, es esto. El terapeuta tiende a no darle importancia a las habilidades interpersonales, sin embargo, cuando quien las evalúa es el paciente, sí que le da mucha importancia de una forma relevante. La orientación teórica definitivamente no explica los efectos de la terapia en absoluto. Aquí tenéis otra de las referencias anteriores. La adherencia a un modelo concreto es una condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que tener un modelo, no hay ninguna duda. Pero el modelo, sobre lo que también se ha demostrado, es que el modelo actúa sobre todo como placebo para el terapeuta. El modelo lo que hace es que el terapeuta esté más cómodo. Necesitamos un modelo. Pero no es en absoluto, como hemos planteado y se demuestra muy bien en estos estudios, no es en absoluto suficiente. La terapia personal es un requisito importante, pero también depende de cómo se haga la terapia interpersonal, curiosamente, ¿no? Un autor que me gusta mucho, que también ha investigado mucho sobre esto, Luis Colucino, él habla del viaje interior. El viaje interior tiene que ver con la reflexión, con el autocuidado, con la terapia, efectivamente, con la terapia personal. Pero, otra vez, también eso depende como variable para ser un super swing, depende de qué tipo de terapia cuándo y con quién se haya hecho, lógicamente. La supervisión es una variable significativa. Son mejores resultados, o tienen mejores resultados los clínicos que supervisan. Entre otras cosas, porque quienes supervisan, claro, como quienes hacen terapia personal, como quienes hacen una práctica clínica supervisada, están asociados a una duda, a la duda, porque una curiosidad que vamos a ver enseguida es que el dudar sobre el desempeño es una de las variables que define mejor a los super swing, ¿no? Los títulos y las acreditaciones, en el estudio de Wompo, los títulos y las acreditaciones sirven para hacer un super swing, en absoluto, tampoco, depende de cómo se haya hecho, ¿no? La formación, tener títulos y acreditaciones es absolutamente imprescindible, por lo que comentábamos antes. Tenemos que tener suficiente formación, pero depende de cómo se haya hecho, depende de que sea aleatoria o de que se haya hecho con propósito. Una cosa que hemos visto todos, lo hemos hecho todos, sobre todo en los primeros años de nuestra práctica, es hacer cursos, hacer formación como pollos sin cabeza. Es lo que hemos llamado con cariño, ¿no?, y bromeando, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad del recién graduado. El recién graduado hace cualquier tipo de cosas, hace cursos, hace formación. Está muy bien eso, está bien, pero ¿eso es suficiente? Tampoco, resulta que tampoco. Si no se hace con un cierto cuidado, con una cierta orientación, ¿no? En resumen, ¿cuáles son las características de los super swings? Una habilidad para establecer una sólida alianza terapéutica. Ahí pongo la alianza terapéutica con unos signos de exclamación. La alianza terapéutica, algo importante que he podido ver a lo largo de toda mi práctica clínica y desde luego he tenido mucha suerte, ¿no?, de poder supervisar, poder compartir espacio con muchos alumnos, con muchos jóvenes. La alianza tiene que ser terapéutica. O sea, hay una confusión importante entre la alianza, el ser amigo del paciente, ¿no?, entre la empatía y la simpatía. La alianza tiene que ser una alianza terapéutica, no sirve un amiguismo. El amiguismo está bien, la proximidad está bien, pero no es eso de lo que estamos hablando, ¿no? En todo caso, los super swings son capaces de tener una habilidad de establecer una sólida alianza terapéutica con un amplio rango de pacientes. Algo que hemos visto de los terapeutas menos eficaces es que solo se vinculan bien con unos cuantos pacientes. Es curioso, tienen pacientes preferidos y solo se vinculan bien con esos, ¿no? Bueno, el super swing es capaz de establecer una alianza terapéutica con un amplio rango de pacientes. La alianza es un constructo
muy importante, es un constructo básico, la alianza tiene mucho que ver, lo que hemos comentado de que lo que cura es el vínculo. Nosotros damos muchísima importancia a la alianza terapéutica, otra vez no simplemente el ser amigos o el ser colegas o el ser comprensivo o el ser simpático con el paciente, no, es cierto, la alianza tiene mucho que ver con que haya un vínculo positivo, afectivo entre los pacientes y el terapeuta, entre los participantes, sin ninguna duda. Pero algo que define la alianza terapéutica es el acuerdo en las metas y el acuerdo en las tareas. Entonces, el terapeuta tiene que focalizar la terapia, tiene que saber a dónde tiene que ir, tiene que saber cómo tiene que utilizar, qué es lo que tiene que utilizar en la terapia, y además eso tiene que ser compartido con el paciente. Cuando ambos participantes, terapeuta y paciente, comparten el vínculo positivo, están de acuerdo en las tareas y en los objetivos, en las metas, entonces estamos hablando de una alianza terapéutica, no solo de una buena relación personal, que no es, otra vez decíamos, no es suficiente. Los americanos desarrollaron en este instituto al que hacía antes referencia, internacional para el cambio, para la excelencia en el cambio, lo que ellos llamaron las FIS, las habilidades facilitadoras interpersonales. Habilidades interpersonales facilitadoras del cambio, que son, pues bueno, pues esto, el super shrink es una persona con fluidez y claridad en la comunicación. Todo ello se puede aprender. O sea, lo que otra vez creo, insisto, la buena noticia es que no nos lo han enseñado en la facultad. De hecho, en las facultades lo que nos han habitualmente dicho es que todo esto no tenía importancia. Lo han minusvalorado. Esto hoy es imprescindible saberlo, pero además lo mejor, que insisto, la buena noticia es que lo que comentábamos antes, que se puede operativizar, que hemos podido saber qué es lo que hace al terapeuta más eficaz y que, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es aprenderlo, que se puede aprender, ¿no? Fluidez y claridad en la comunicación, respeto. El respeto es algo tan importante, ¿no? La calidez y el respeto. El respeto medido en cosas a veces tan sencillas como la puntualidad, por ejemplo, o el pedir perdón cuando nos equivocamos. La empatía, recordad, no necesariamente la simpatía, ¿no? Empatía, la sintonía, la capacidad de expresar emociones, capacidad de persuasión, capacidad para instilar esperanza, para vincular con otras personas, para comprender el problema presentado por el paciente. Ahí interviene, es cierto, el aprendizaje también de la evaluación, del psicodiagnóstico, de la psicopatología, esto es, entender al paciente, claro, ver al paciente y poder eficazmente manejar las críticas. Claro, esto es una habilidad facilitadora del cambio, que nos demos cuenta de que el paciente está enfadado con nosotros y que pensemos que a lo mejor el paciente está enfadado con nosotros no solo porque transferencialmente está enfadado con su padre, que sí, que es que a usted lo que le pasa es que está enfadado con su padre, y el paciente dice, sí, estoy enfadado con mi padre, pero también contigo, también con usted, porque usted está haciendo estas cosas concretas, ¿no? Entonces, que podamos escuchar las críticas, ¿no? Un super shrink es una persona que sabe hacer psicoterapia, naturalmente, y que además tiene algo que me interesa muchísimo compartir con vosotros, el professional self-doubt, ¿no? La duda sobre el desempeño, que duda sobre el nivel de desempeño profesional, que está permanentemente dudando sobre lo que está haciendo porque cree que lo puede hacer mejor. Por eso estáis aquí y por eso estáis en vuestra casa escuchándome, porque tenéis esa duda sobre el nivel de desempeño, pero también sabéis que hay muchísimos compañeros, muchísimos profesionales que realmente están convencidos de que lo que hacen está bien y que no tienen demasiadas dudas. De hecho, lo dicen así, es que yo no tengo ninguna duda de lo que estoy haciendo. Bueno, eso es peligroso en lo que se refiere al menos a la obtención, a lo que estamos diciendo aquí, a la búsqueda del ciclo de la excelencia, ¿no? Un trabajo muy importante, muy interesante, que luego os doy la referencia también ahora de Nation Lee, es lo que a mí me encanta, eso y en nuestra casa lo repetimos como un mantra, ¿no? Quiérete como persona y duda como profesional. Entonces, tener un sentido del self positivo, te quieres como persona, tu autoconcepto, tu autoestima, eso está bien, eso está resuelto. Quiérete como persona, porque si no tampoco vas a ayudar demasiado a tus pacientes. Quiérete como persona, pero duda como profesional. Dale vueltas a esto. Piensa cómo podemos getting better, cómo podemos estar permanentemente mejorando. La terapia, la alianza terapéutica, uno de los grandes errores
vamos a hacer una buena alianza terapéutica, estoy haciendo vínculo terapéutico con mi paciente, estoy haciendo alianza. Mira, la alianza terapéutica la tienes que hacer durante todo el proceso, durante todos los días. La alianza terapéutica es como la alianza con nuestra pareja, es como con la pareja, con matrimonio sin él. Con la pareja estamos todo el día haciendo el mismo trabajo. Con el paciente tenemos que estar todo el día reparando en ocasiones la alianza. La alianza no se hace en las 4 o 5 primeras sesiones y luego se deja, y luego se abandona, y luego ya todo vale. No, de ninguna manera, ¿no? Tenemos que estar atentos a la alianza y a lo que tenemos que hacer para repararla, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dudando, porque pensamos que se puede hacer mejor, que probablemente estamos cometiendo errores y que esos errores son interesantes, ¿no? El concepto fundamental en lo que se refiere a la formación ahora mismo está asociado con al concepto de Schub de la práctica deliberada. La práctica deliberada, aquellas actividades que el clínico lleva a cabo de forma organizada, suponiéndole un esfuerzo, este es el matiz, suponiéndole un esfuerzo. El precio, mediocridad, excelencia. ¿Dónde está la excelencia? En el esfuerzo. Es muy simple. Es exactamente así, tampoco tiene secretos. Los secretos para ser un super swing no existen como tal secreto, es que un esfuerzo, la práctica deliberada supone un esfuerzo cuyo fin es el de mejorar el rendimiento en alguna habilidad terapéutica concreta. Claro, decía la duda, ¿no? Decía el trabajo que decía de Nissen, quiérete como persona y duda como profesional. Siempre me recuerda aquella expresión de Ortega y Gasset que decía que la duda es un privilegio de la inteligencia. Claro, solamente las personas más inteligentes son capaces de dudar, eso es cierto. Y luego yo me he permitido hacer un añadido en pequeñito, claro, a la frase de Ortega, es decir, que la duda es un privilegio de la inteligencia y de la seguridad. Es cierto, solamente pueden dudar las personas más seguras, por eso el sentido del self tiene que ser positivo, y eso pasa por la terapia personal, por el viaje interior, por todo esto, ¿no? La práctica deliberada en la inspiración. Efectivamente, para hacer psicoterapia hace falta inspiración, claro que hace falta inspiración. La psicoterapia tiene un aspecto artístico, pues no voy a discutiros eso, es posible que sí, pero a mí me encanta, esto se atribuye a Picasso, y no solamente a Picasso, se lo atribuye a mucha gente, pero como Picasso me gusta mucho, pues yo se lo doy a él, ¿no? Que cuando llegue la inspiración me pille trabajando. Esto es lo que podríamos resumir como qué es la práctica deliberada. La práctica deliberada es que trabajes. La práctica deliberada es que que cuando la inspiración llegue, que te pille trabajando. La práctica deliberada es, como Chu demuestra en sus trabajos, los clínicos cuyos rendimientos se sitúan por encima del 75% de sus compañeros, esto es, los super swing, dedican una media de 2,81 veces más tiempo a la semana a la práctica deliberada en solitario. ¿Qué significa eso? Que estáis aquí. Esto que estáis haciendo ahora es exactamente esto, dedicarle tiempo a la semana a la práctica deliberada, a pensar en lo que estáis haciendo, a dudar sobre lo que estáis haciendo, a darle vueltas, a aprender, a seguir en la formación. Efectivamente, esta es una de las características de los super swings, la práctica deliberada, ¿no? Y ahí entonces es cuando aparece la inspiración, y es cuando la inspiración te permite hacer cosas como hacía Picasso, o como Joaquín Sabina, o como Johann Sebastian Bach, ¿no? Este artículo me gusta mucho, tenéis también aquí las referencias que hablan de la práctica deliberada, de exactamente lo que es la práctica deliberada, el ciclo de la excelencia. Son trabajos que ha publicado además este colegio, el Consejo General de la Psicología en España. Estas cosas que ya se saben y que se saben hace mucho tiempo. Otra de las características del super swing que también se está investigando, el estilo personal del terapeuta. Claro, es un tema del que, ahora voy a hacer algún inciso en esto, es un tema que todos sabemos, pero además del que nadie quiere hablar, el estilo personal. Hay estilos personales de los terapeutas que son más eficaces que otros, y insisto, esto lo sabemos yo lo sé, desde luego, hace 45 años. Cuando yo trabajaba en el hospital, lo sabíamos, en psiquiatría, en psicoterapia, pero también sabíamos en cirugía, en medicina interna, todos lo sabíamos. Y cuando trabajábamos en el hospital, cuando íbamos a recomendar a un familiar, a un dermatólogo, a un ginecólogo, sabíamos a quién teníamos, a que sí, a quién teníamos que recomendarle y a quién no. Esto lo sabíamos todos, esto es una obviedad, ¿no? Dependía mucho del estilo, también del estilo personal, entonces no le llamábamos, no hablábamos en esta terminología. El estilo personal del terapeuta, vamos a verlo ahora. El estilo de apego seguro. También parece claro que una de las características del super swing tiene que ver con el estilo de apego seguro. Un estilo de apego adulto
seguro de un terapeuta que sea capaz de crear una base segura, el concepto de Mary Ainsworth tan importante, ¿no? De John Bowlby también después, el concepto de base segura, ¿no? Entendiendo la psicoterapia como realmente lo que es una experiencia emocional correctora, entendiendo la psicoterapia en la práctica como una forma de reparar el apego, ¿no? Que realmente es lo que nos demos cuenta o no es lo que hacemos. Otra característica de los super shrinks, capacidad para monitorizar los resultados, para realmente ver lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? En lo que se refiere al estilo personal del terapeuta, o aquí un inciso, porque llevamos años, nosotros en nuestra casa llevamos años hablando de ello y hablando de ello para aprenderlos directamente, ¿no? Para aprender cómo podemos modificar nuestro estilo para ser más eficaces. Esto, fijaos, desde 1998, ya la escuela argentina, dirigida por Héctor Fernández Álvarez, pero ha habido muchos autores en España que sean o que nos hemos incorporado, hablan del estilo personal del terapeuta, que esto es todo un inicio, hablar ya de los super shrink, ¿no? Un conjunto de condiciones singulares que llevan a un terapeuta a operar de una manera particular en su trabajo y hacerle más eficaz. Y el estilo personal del terapeuta se puede medir, está publicado, está perfectamente sistematizado, organizado y se puede medir. Hay un cuestionario que mide el estilo personal del terapeuta y que nos dice cómo somos, cómo hacemos las cosas. Y se puede decir que lo hacemos bien o lo hacemos menos bien. O sea, lo hacemos de una manera que va a ser más eficaz o lo hacemos de una forma que va a ser menos eficaz y, por supuesto, menos eficiente. Así que esto ya está hecho, ¿no? Ya está escrito, ya está dicho también, ¿no? El estilo personal, el super shrink es otra vez, el super rockero es un terapeuta que se preocupa por el estilo personal, que se preocupa por su estilo personal y que se preocupa por aprender también qué es lo que ayuda al paciente. La base segura, el crear una base segura en la relación también está bien sistematizado y está bien desarrollado, ¿no? Y hay unos parámetros. Tampoco es una cosa intuitiva. Yo voy a hacer una alianza terapéutica, voy a crear una base segura, porque la base segura es lo fundamental para hacer psicoterapia, claro que sí. ¿Y ahora cómo lo hago? Pues Mary Ainsworth lo planteó, John Bowlby lo han descrito hasta el aburrimiento y nosotros no hablamos de otra cosa. Esto es, hay unos parámetros muy claros: ser coherente, fiable, responsivo, próximo, sin ser posesivo y capaz de mantener límites claros y firmes, que es algo que también está bastante bien establecido. Y, desde luego, la monitorización de los resultados. Los terapeutas, en general, lo que yo aprendí en mi formación como psicoterapeuta y lo que he estado viendo a lo largo de toda mi vida, incluyendo, por supuesto, incluyéndome a mí mismo al principio, era que, bueno, los pacientes los dábamos el alta más o menos, los pacientes terminaban la sesión también más o menos, nosotros teníamos una percepción de lo que había ocurrido en la sesión y esa percepción era la que valía. Si el paciente se desviaba, era un caso not, era el paciente que no, era el paciente que se desviaba el paciente. El paciente tenía una resistencia, el paciente tenía limitaciones, el paciente tenía el sistema, la familia, y era el paciente el que tenía. Nosotros nunca teníamos ninguna responsabilidad en lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, el super shrink, este super loquero, es alguien que dice, bueno, espérate, que a lo mejor yo me voy a mirar lo mío también, ¿no? Que a lo mejor vamos a ver. ¿Y cómo lo hago? Se lo pregunto al paciente, se lo pregunto. Soy capaz de monitorizar no solamente el resultado de la terapia, sino monitorizar cada sesión, cada una de las sesiones. Y yo voy a recomendar que lo hagáis al menos durante una temporada para aprender. Luego veréis que no va a hacer falta, pero desde luego en un momento hacerlo. Nosotros proponemos también lo de consultar con el yo observador tras cada sesión. El yo observador, esa figura que yo tengo siempre la sensación que aprendí con mi maestro de psicoterapia breve, con Hernán Kesselman, ¿no? a poder hacer una disociación autoinvocada, ¿no? A disociarme yo solo y entonces después, cuando el paciente se marcha, tener 10-15 minutos. Tener 10-15 minutos, por ejemplo, entre paciente es una muestra de respeto y es una de las características que hacen a los super shrinks, ¿no? Tener 10 minutos para, entre otras cosas, pues para reflexionar sobre lo que ha ocurrido y para poder hacer esta disociación y preguntar al yo observador que ha estado mirando, que era yo mismo, pero que ha estado mirando, entonces poder mirar sin que esté el paciente. En fin, entonces supera los límites de esta conferencia, pero hay multitud de herramientas para monitorizar los resultados. Alberto Jimeno, otra vez, Prado Abril, que ya hemos hecho referencia, han escrito un trabajo interesante sobre la monitorización sistemática y el feedback en psicoterapia y cómo nos parece que eso puede ser francamente útil para que nos enteremos de lo que estamos haciendo, ¿no?
Hay algunas escalas, hay muchísimas. Aquí solamente voy a presentaros un par de ellas, solo para que sepáis que existen. El PCOMS, bueno, que es uno de los que han desarrollado este instituto, el que antes hacía referencia para la búsqueda de la excelencia clínica para el cambio, el sistema de gestión de resultados, partners, socios por el cambio. Esto es una manera muy interesante, está además informatizada, se puede adquirir y se puede hacer como aprendizaje al menos, puede ayudar muchísimo. También, no sé si conocéis, pero también el Outpatient, el OQ45, pues esto también está disponible, lo tenéis en internet, es muy fácil acceder al OQ45 para monitorizar los resultados, no solamente los resultados del final de la terapia, no es monitorizar, estamos hablando, insisto, de la propia sesión, ¿no? Pateman hizo, y nosotros hemos adaptado al castellano y hemos modificado lo que llamamos el cuestionario de evaluación de la sesión, pero hay varios cuestionarios de este estilo para evaluar cada una de las sesiones, ¿de acuerdo? Y para que vayamos aprendiendo a ver qué es realmente lo que estamos haciendo y qué es lo que el paciente piensa que estamos haciendo, ¿no? Para poder otra vez aproximarnos, ¿no? Los mejores resultados se obtienen cuando la alianza, decíamos, la alianza terapéutica es eficaz, y eso significa, acordaos, el acuerdo en las metas y el acuerdo en las tareas. Es que nos guste más o nos guste menos, a mí me gusta, yo no tengo problema con eso, pero nos guste más o menos, tenemos que compartir estas cosas con el paciente. Las tenemos que compartir. ¿Por qué solamente? ¿Por qué? Porque se ha demostrado, nada más, se ha demostrado que es más eficaz el resultado cuando lo hacemos así. Otra de las características del Super Shrink, el mindful, estar mindful en la sesión, estar presente, ya que estamos, estemos. Si estamos haciendo psicoterapia, ya que estamos, vamos a estar, ¿no? Nada de móviles, nada de ordenadores, lo menos posible de toma de notas, estar presente y estar relajado. Estar relajado, matices que nosotros planteamos que en nuestra casa es la norma, ¿no? Son los hábitos, lo decíamos antes, dejar 10-15 minutos entre paciente y paciente, ¿no? Poder pensar en lo que ha pasado con el paciente anterior, pero también poder pensar en lo que va a ocurrir con el paciente que viene, ¿no? La posibilidad de limitar el estrés, llegar a nuestra consulta, a nuestro centro de trabajo 20-30 minutos antes de comenzar la sesión para poder tomar un café tranquilos, compartir con nuestros compañeros, limitar el estrés de la actividad. Ser psicoterapeuta es muy estresante y nosotros nos complicamos la vida solos, en ocasiones, ¿no? Sí. Limitar el estrés, yo siempre hago la misma referencia, ¿no? Cuando le preguntaron a Valentín Fuster, un cardiólogo que trabaja en el Mount Sinai en Nueva York, le preguntaron, ¿denos usted una receta para reducir el estrés de la vida cotidiana? Valentín Fuster dijo, levántese usted 15 minutos antes. Levántate, y esto os lo digo a todos, a todas, levantaos para ser un super shrink, si esto os interesa y os parece que esto puede ayudaros y que esto puede tener un cierto interés, levantaos 30 minutos, Valentín Fuster decía 15, a mí 15 me parecen pocos, levantaos 30 minutos antes, todos los días. Y a partir de ahí, limitad el estrés de la vida cotidiana, desayunad despacio, hacer vuestras abluciones despacio, contad con que vais a tener atasco, esto es, estad relajado en la sesión porque el paciente se da cuenta de que no lo estamos, ¿no? El uso del humor es otra de las características que también se está investigando y que parece claramente, ¿no?, que es un factor. El uso del humor y el uso de la alegría como emoción, ¿no? En psicoterapia manejamos sistemáticamente la rabia, el miedo y la tristeza, pero con demasiada poca frecuencia otras emociones, como puede ser la curiosidad, la alegría, el humor, el amor. También el uso del humor es movilizador, el uso del humor, los super shrinks son personas que pueden sonreír con sus pacientes, que pueden contar un chiste, que pueden reírse, que pueden, no con todos los pacientes, sino sistemáticamente, lo pueden elegir. Y finalmente el manejo de la contratransferencia. Esto personalmente me parece que esto es un elemento absolutamente fundamental, que es lo que llamamos el reparto adecuado de las ansiedades. Ver lo que es del paciente, esto es del paciente y esto es mío. Entonces, lo que ha ocurrido hoy, la resistencia del paciente, que es un concepto que yo aprendí en mi formación como psicoanalista y que me hizo tomar un poco de distancia sobre el modelo ya hace años, porque a mí me preocupaba mucho que la resistencia era solamente resistencia del paciente. No, estas ansiedades, estas resistencias, estas preocupaciones son del paciente, pero ahora voy a mirar las mías. Eso tiene que ver otra vez con el autocuidado, tiene que ver naturalmente con el viaje interior, tiene que ver con otra vez con el sentido positivo del self. A partir de ahí puedo dudar también, pero
Esto es una de las características de los Super Shrink, y todo esto se puede hacer. Solo tenemos que saber que es útil y luego pues ponernos a ello, ¿no? Y bueno, con esto terminamos, ¿no? En resumen, bueno, y ahora me decían, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues yo he querido transmitiros, me habría encantado haberos transmitido que se puede hacer, que se puede transmitir, que es fácil, que se puede aprender, en todo caso que se puede aprender, y que, bueno, supone trabajo, que ese trabajo es tremendamente satisfactorio, ¿no? Que es muy gratificante narcisísticamente, que nosotros, que todos hemos elegido esta profesión desde un deseo, desde una necesidad de cuidar, el que los resultados de la terapia de nuestros pacientes sean buenos, a ellos les ayuda, pero no nos engañemos, a nosotros también nos ayuda mucho, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, vamos a pensar en cómo lo hacemos y vamos a hacerlo mejor, vamos a mejorar, vamos a mejorar. Aprender psicopatología, evaluación, tener un modelo, eso ya lo tenemos. Y como hemos dicho, además, todos los que tenéis, todo valen. Vamos a seguir profundizando en el modelo, vamos a ampliar el modelo, vamos eventualmente a cambiar de modelo a lo largo de nuestra vida, faltaría más, por supuesto. Vamos a darnos cuenta, me parece fundamental mentalizar, en el sentido de darnos cuenta de lo que estamos haciendo, darnos cuenta de lo que queremos hacer y darnos cuenta de la práctica deliberada, de qué es lo que tenemos que hacer para ir desde aquí, que es lo que estamos haciendo ahora, hasta aquí, que es lo que queremos hacer. Este es el camino personal. Esto es la práctica deliberada, esto es otra vez la terapia personal, ¿no? Así que, en resumen, lo que quería traeros esta tarde es que, además de aprender psicoterapia, en lo que llevamos 40 años centrado y lo que nos dicen las facultades y la mayor parte de las asociaciones que formamos en psicoterapia, que tenemos que aprender psicoterapia, ya lo creo que sí. A mí me parece que tenemos que ir un paso más allá, y lo que yo recomendaría es que aprendiéramos a ser psicoterapeutas. ¿Os dais cuenta del matiz? Aprender a ser psicoterapeutas. Esto es que nos involucremos como personas en la psicoterapia. En resumen, más factor T y menos DSM. Bueno, lo del DSM lo pongo como... Bueno, porque el DSM es el capazo de los coscorrones, ¿no? Cuando tenemos que darle un capón a alguien, se lo damos al DSM, ¿no? En resumen, al final, todo lo que habéis escuchado ya está. A mí me gusta mucho este autor, André Gide, y el premio Nobel 1947, una frase suya que me impactó también hace muchísimos años cuando lo leí por primera vez, ¿no? Es que si todo está dicho, pero como nadie escucha, hay que repetirlo cada mañana. Yo tengo en este momento la sensación de que lo estoy repitiendo esta tarde, pero lo que quiero decir es que nada de lo que os he presentado se nos ha ocurrido, o prácticamente nada, casi nada. Todo esto está dicho, y está dicho, además, si os lo he señalado, está dicho hace muchísimos años, ¿no? Pero bueno, pues vamos entre todos a repetirlo, porque ahora la diferencia es que ahora tenemos los datos. Cuando yo estaba estudiando hace 40 o 45 años psiquiatría y psicoterapia, no teníamos esos datos. Ahora los tenemos, así que vamos a estar orgullosos de ello, ¿no? Y eso es todo lo que quería comentaros otra vez. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por estar en casa, por estar dudando de vuestro desempeño personal. Eso es un dato importantísimo, ¿no? Estáis si no lo sois ya, estáis en el camino, claro, de ser super shrinks, ¿no? Toda la presentación, tal y como la habéis visto aquí, la tendréis a partir del lunes, que nuestra secretaria lo podrá hacer, a partir del lunes en nuestra web, en psicociencias.com. Buscáis la sección noticias en la página web y tendréis la noticia de que hemos estado haciendo esto aquí y la presentación completa, además de una bibliografía. He puesto un montón de diapositivas de bibliografía donde está todo lo que he presentado. Todos los datos están, naturalmente, a vuestra disposición en una amplísima bibliografía. Pues gracias, muchísimas gracias otra vez. Gracias. Gracias a ti, José Luis. Es un placer tenerte y, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Hay veces que es hablar de dar pinceladas de temas que ya conocemos, y es simplemente aglutinarlo, ordenarlo y saber transmitirlo, ¿no? Y volver a lo que tú dices, esa parte de combinar lo que ya sabemos con la evidencia, ¿no? Ahora lo que tú decías, tenemos datos que nos dicen que esto es importante. Lo que no tenemos es excusa. Pero tenemos excusa. Los datos tienen el inconveniente de que ya no nos dan excusa. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Nos dicen: gracias, me ha encantado como siempre que te escucho. Cada vez me encuentro con más compañeros que no son ni psicólogos ni médicos, pero que se han formado como psicoterapeutas. ¿Qué opinas?
Vamos a ver, no me gusta eso, no, que la opinión personal, vamos a ver, la opinión personal aquí no, en esta pregunta no cuenta. Yo represento a la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia y a la Federación, a FAPIMPE, y la postura está muy clara, la postura en ambas instituciones está muy clara, y es que no, o sea, que me parece que uno de los elementos, decía antes que uno tiene que aprender a ser psicoterapeuta. Tenemos que aprender a ser psicoterapeuta, pero para eso tenemos que aprender psicoterapia, y para aprender psicoterapia, a su vez, para aprender psicoterapia ni la Facultad de Psicología ni la Facultad de Medicina nos dan suficiente capacitación, pero yo creo que son más los grados, las licenciaturas de origen, sin duda. Entonces no me gusta y me parece que el que haya esa disparidad está haciendo daño, puede hacer daño a la psicoterapia como práctica clínica, como práctica, otra vez, basada en la evidencia, con sólidos fundamentos científicos que hay que conocer, claro. Nos dan las gracias nuevamente, la claridad de la exposición. No sé si alguien más tiene alguna duda. Muchas gracias como siempre, excelente, genial. Sois un encanto. Sois una auténtica bendición. Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros, de verdad. Bueno, pues si no hay nada más desde casa, ninguna pregunta, bueno, pues daros las gracias, ¿no?, por estar desde casa, bueno, pues escuchando esta conferencia que yo creo que ha sido muy interesante y que, bueno, pues nos ha aportado, yo creo que información concreta para hacernos reflexionar, ¿no?, esa parte del mirarnos, del evaluarnos a nosotros y bueno, pues como siempre, José Luis, muchas gracias por venir, por acompañarnos en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y colaborar con nosotros todos los años en este ciclo de conferencias que yo creo que es un éxito, ¿no?, que distintas escuelas de distintas corrientes, de distintos ámbitos, representando distintos modelos y psicoterapeutas, pues bueno, pues participéis en el colegio y nos aportéis vuestra mirada. Muchísimas gracias, Mati, Gabriela, y yo siempre agradezco al Colegio de la Psicología que nos permita estar aquí. Es decir, yo soy médico y como médico estoy colegiado en el Colegio de Médicos de Madrid y tengo mucha envidia, muchísima envidia de la capacidad que tenéis vosotros y que no tenemos los médicos, y lo lamento una barbaridad. En relación con este mismo tema, la sección de clínica me propusisteis y en febrero, en el mes de febrero, tenemos un seminario para hablar de esto ampliado. Tenemos una tarde entera para hablar dentro del convenio entre el Colegio de la Psicología y la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Es una formación, es una actividad gratuita, porque dentro del convenio nosotros lo planteamos así, y tenemos una tarde, o sea que también otra vez pues os agradezco a vosotras, ¿no?, a la sección de clínica en concreto, que fue quien me lo pidió, el interés que demostráis en estas cosas, y que me parece que los psicólogos tenéis mucha suerte y tenéis un colegio que me encantaría tener a mí. Muchas gracias, José Luis. Yo creo que sí, que la idea de la sección, ¿no?, es poder apostar por mejorar, ¿no?, la calidad de nuestro trabajo, lo que decías, esa excelencia, ¿no?, el poder traer gente de reconocido prestigio, que esté trabajando, que esté investigando y que nos haga mejorar, ¿no?, nuestro día a día. Antes lo decía también José Luis Martorell con el seminario de OnePoll, ¿no?, que tenemos ahora a final de año, pues eso, intentar traer gente que nos aporte, ¿no?, y que nos Claro, pues mejorar. OnePoll es un clásico que yo he citado varias veces, y que tenéis aquí la bibliografía suya. Lo que nosotros pretendemos hacer, OnePoll viene ahora en noviembre, me parece, ¿no?, lo que me pidieron en la sección, lo que nosotros pensábamos hacer era los aspectos prácticos de todo el trabajo de OnePoll. OnePoll es uno de los autores que yo he citado y que tenéis aquí, insisto, es el que ha manejado ingentes cantidades de datos, y lo que yo intentaré hacer en febrero, que no recuerdo qué día, pero en febrero hay una tarde, que tenemos toda la tarde para llevar a la práctica esos resultados. Porque es que ahora ya no tenemos excusa, ¿no? Hay un anuncio que vi ayer en la tele, un anuncio, no sé si seguramente lo conoces y lo conocéis, que está presentando la ONU en relación con el cambio climático. He visto un anuncio precioso, un dinosaurio, un tiranosaurio, un bicho de aquella época, entra en un
una animación en una sesión de la ONU, y entonces les pide a los congresistas de la ONU, les dice que a ver qué están haciendo, ¿no?, con el cambio climático, ¿no? Y entonces el dinosaurio le dice: nosotros al menos tuvimos un asteroide que justificó nuestra extinción. Pero le dice a los representantes de la ONU: pero vosotros, ¿qué excusa tenéis? No hay asteroide, ¿qué excusa tenéis para...? Bueno, yo creo que el problema que tiene el que tengamos estos datos, y Juan Paul, Chu, Michael Lambert, 40 años con esto, el problema que tienen estos, tener los datos, es que ahora ya no tenemos excusa. O sea, si no queremos hacer las cosas, si seguimos creyendo que hay un modelo que es mejor que otro, ¿sabes? Si seguimos, pues no tenemos excusa, porque es que ya sabemos que eso no es así. No tenemos... Los dinosaurios tuvieron un asteroide que justificó su extinción, pero nosotros no tenemos excusa ahora mismo para seguir haciendo las cosas mal, sinceramente, porque ya sabemos cómo se pueden hacer mejor. Y eso a mí personalmente me parece apasionante y me parece una excelente noticia, el que te digan: mira, no, esto, hazlo así, pues ya está, pues claro que sí, pues lo vamos a hacer así. No veo problema, ¿no?, en eso. Pues muy bien. Pues nada más, daros las gracias nuevamente y nos vemos en una próxima sesión del ciclo de conferencias. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias.